Pérgamo, la capital del Imperio Romano, conocida por su biblioteca, una de las más grandes de la época. Contenía rollos de hasta 200.000 libros, muchos de esos rollos eran pergaminos. Era considerada la ciudad del saber. Con el transcurso del tiempo, esta ciudad pudo jactarse de haber construido templos a muchos dioses paganos, como también a emperadores. Uno de los primeros fue hacia el emperador Augusto. Más tarde construyeron otro templo para adorar al emperador Trajano y también al emperador Severo. Se inició una adoración descontrolada hacia el emperador. Como resultado surgió la persecución de los cristianos. El Señor les dice: sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Esto da a entender que era una ciudad difícil para la iglesia de Pérgamo. Dios y los creyentes eran conscientes de la batalla espiritual que ahí estaba llevándose a cabo. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo, consagrado a Esculapio, dios de la medicina, cual era representado con una serpiente. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaba en su mayor parte en la magia y la superstición. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus que se erguía en la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina. Muy prominente también en Pérgamo, que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociarían con Satanás. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. En cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder y las enseñanzas de Satanás. Lo primero que Dios reconoce es que a pesar donde se encuentran, no han abandonado la fe. Se han mantenido fiel a Dios, a pesar de que entre ellos ya habían sido muertos muchos cristianos, y uno en especial llamado Antipas, el cual el Señor lo llama mi testigo fiel. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades, circunstancias en las que se encontraban. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos. La frase, mi testigo fiel, esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad. Como en toda iglesia, hay creyentes que se mantienen fieles y otros que no. La iglesia de Pérgamo se mantenía fiel a Cristo, pero estaban permitiendo que dentro de ellos hubieran personas que estaban enseñando doctrina o enseñanzas falsas. Pero aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Pero como decíamos, Satanás tiene otras tácticas que, tal como nos dice aquí el Señor, ya había usado en el pasado. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de Balaán. El libro de Números capítulo 25 nos dice lo que Balaán aconsejó al rey Balac. Lo que Balaán le dijo al rey fue que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar, y le mostró cómo podía hacer pecar al pueblo de Israel contra Dios. Y eso fue precisamente lo que Balaán aconsejó al rey Balac, quien envió a mujeres para seducir a los israelitas y hacerlos caer y pecar contra Dios. Y así sucedió. Y el castigo de Dios para con el pueblo de Israel fue que en un solo día murieron 23.000 hombres.
Qué terrible resultado de su desobediencia a Dios. La Biblia dice que no puede venir maldición sin causa. La bendición viene por obediencia y la maldición por la desobediencia. Balaán conocía este principio y lo aprovechó para su beneficio. A cambio de una recompensa, aconsejó a Balac cómo traer maldición a los israelitas. Su estrategia fue provocar pecado entre los israelitas. Esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Habían cristianos que estaban llevando a los cristianos a pecar contra Dios. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Los cristianos de la iglesia de Pérgamo empezaron a participar de las comidas a los ídolos y a realizar acciones y prácticas que no representaban a un cristiano. El libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 15 nos dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. No obstante, podemos observar que una vez más, una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas que Satanás usa contra la iglesia. Pero el problema en la iglesia en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas falsas doctrinas. A eso se refiere el apóstol al escribir, refiriéndose a la retención de la doctrina de los nicolaitas. Pero, a pesar de su situación en la que se encuentra, el Señor les dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 16, por tanto, arrepiéntete. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué representa la espada de dos filos? Efesios capítulo 6, verso 17 nos dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13 nos dice: porque la espada de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. La espada del cual habla el libro de Apocalipsis es la palabra de Dios. El Señor usa la espada de su palabra para acabar con el engaño y la mentira. También con ella acabará con la iniquidad al final de los tiempos. Nos habla de la necesidad de una relación personal con Dios para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos estar haciendo en nuestra vida que no agrada a Dios? ¿Estaremos adquiriendo prácticas mundanas en nuestra vida? ¿Estaremos recibiendo falsas enseñanzas para nuestro beneficio? ¿Estaremos haciendo cosas en secreto de las cuales la gente no puede ver, pero tu Dios sí las ve? El Señor te dice: arrepiéntete. Todavía tenemos oportunidad de poder acercarnos a Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. En el versículo 17 nos dice la recompensa a aquellos que puedan sobreponerse a la situación en la que se encuentran. El Señor dice: les daré del maná escondido y una piedrecita blanca. El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo del peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, nos habla de alimento, de sustento. El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa práctica para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. En relación con el nombre en la piedrecita blanca,
Esto podría hacerse referencia a que en las cortes antiguas se usaban piedras blancas y negras para registrar los veredictos de los jueces, negro para los que eran condenados y blanco para los que eran absueltos. Esto significaría que el cristiano es absuelto a los ojos de Dios por las obras del mismo Jesucristo. Lo que aprendemos del mensaje de la iglesia de Éfeso es que Satanás siempre usará estrategias para apartarnos de Dios, desde persecución a engaños y aún a seducirnos para mantenernos bajo el encanto de este mundo. Mas Dios nos dice que todavía hay oportunidad para arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Vivir bajo el dominio del pecado que Satanás pone en tu vida? ¿O recibir el perdón de tus pecados que Dios te ofrece?